¿Qué pasó? Vamos, es que lo bloqueé. Ya, vamos a partir otra vez. Ahora sí. Nada. ¿Y qué puede estar pasando? ¿Solo imagen sale? A ver, vamos a... ¿Se escucha o nada siempre? Qué raro. El micrófono está activado. Estamos compartiendo. Dame un ratito. Vamos a ir a trabajar directo de aquí. Ok. Quizás. Ahora sí. ¿Se ve? ¿Se escucha? El uso más frecuente de la ¿Se escucha? Ok. Ahora sí. El uso más frecuente de la electrocirugía son los instrumentos monopolares. En este módulo, analizaremos la ciencia y el arte de estos dispositivos que permiten a los cirujanos explotar a fondo los beneficios de esta técnica. La facilidad de uso de los instrumentos monopolares básicos queda demostrada por el gran éxito que está teniendo su aplicación, incluso cuando no se comprenden bien los fundamentos biofísicos. Tal como vimos en el módulo 1, con los dispositivos monopolares, el paciente forma parte del circuito, ya que la corriente alterna entre los electrodos activos y dispersivos. El instrumento electroquirúrgico permite dirigir la energía al tejido diana, aumentar la temperatura en el mismo y crear el efecto quirúrgico deseado. El electrodo dispersivo se coloca en el paciente en un lugar alejado del lecho quirúrgico. Como ya mencionamos, hay la misma corriente en el electrodo dispersivo que en el activo, pero el dispersivo proporciona un área de superficie mayor para dispersar la energía y así evitar que se produzca un cambio térmico en la zona. La clave está en concentrar la corriente en el punto correcto del circuito, es decir, aquel donde el instrumento provoca un cambio térmico celular que causa los efectos buscados en el tejido, como corte, desecación, coagulación o fulguración. Para crear estos efectos, hace falta manipular la densidad de la corriente. Las fórmulas mostradas aquí explican los fundamentos científicos de la electrocirugía. En otras pantallas le ayudaremos a recordarlas. La densidad de la corriente corresponde a la corriente, letra I, dividida por el área, letra A. Los cirujanos utilizan la densidad para causar un cambio térmico.
El cambio térmico es directamente proporcional a la densidad de la corriente al cuadrado o a la corriente al cuadrado dividida por el área al cuadrado. En el quirófano, cuando el sistema no funciona según lo esperado, la primera reacción suele ser modificar la corriente subiendo el generador. Pero al aumentar los vatios, también lo hace el riesgo de provocar una lesión térmica en tejido sano. En su lugar, es mejor concentrar la corriente en el tejido diana reduciendo el área del electrodo que está en contacto con dicho tejido. La letra A. Usando la punta del electrodo, el área es pequeña, la densidad de corriente alta y el resultado es una vaporización y corte del tejido más precisos. Cuando se rota el instrumento y se aplica el área mayor de la hoja, sin cambiar la corriente en el generador, se produce un efecto distinto en el tejido. No se corta, principalmente se deseca. No se ha cambiado la corriente de salida del generador. Los distintos efectos se deben a los cambios en la densidad de la corriente, derivados solo del cambio en el área del electrodo. Veamos un ejemplo aclaratorio. Se muestra un electrodo articulado en contacto con el tejido diana. En la imagen de la izquierda con 2 brazos y en la segunda con uno solo. ¿Cuál es la diferencia en el cambio térmico del tejido en cada caso? Suponiendo que ambos modelos tengan la misma corriente y el área del segundo, A, es la mitad. Bien, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Y como acabamos de ver, el cambio térmico es proporcional a la corriente al cuadrado dividida por el área al cuadrado. Al tocar el tejido diana con un solo brazo, estamos reduciendo radio de contacto a la mitad. Llevado a la práctica, la reducción del radio de contacto a la mitad multiplica el efecto térmico por un factor de 16. Además de la densidad de la corriente, hay 2 variables que influyen en el cambio térmico: la resistencia, R, y el tiempo, T. Podemos aumentar la resistencia de varias formas. Por ejemplo, podemos retirar fluidos conductores, como la sangre, o comprimir las arterias, o someter los tejidos a tracción al estirarlo para aumentar la resistencia, y con ello, el efecto térmico. Por otra parte, el tiempo de aplicación también importa. Cuanto más tiempo se aplique la corriente, mayor será su efecto térmico. Al poner todos estos datos en una fórmula, podemos recordar fácilmente cómo afectar el cambio térmico en una electrocirugía. La ciencia nos lleva al arte, palabra que nos sirve para recordar la ecuación. La palabra arte nos recuerda que el efecto térmico depende del área, A, la resistencia, R, y el tiempo, T. Un cirujano con espíritu práctico puede valerse de esta ecuación para lograr mayor efectividad. Es decir, cambiar primero el área, A,